Muy buenos días, bendiciones para todos en gran manera en este nuevo día que el Señor, por su misericordia, nos regala. Seamos agradecidos con el Señor por este hermoso tiempo que Él nos da. Como dijo el gran rey David, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor Dios me sustentaba. Estamos vivos por la misericordia de Dios. Bienvenidos a una reflexión espiritual más en la mañana de hoy. Hoy es miércoles. Y aquí estoy. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 14, verso 25. Dice la santa palabra: grandes multitudes iban con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, y padre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo es eso? Si el Señor Jesucristo vino a predicar amor, ¿por qué habla de aborrecer a la familia? ¿Por qué dice que debo aborrecer a mi padre o a mi madre? Aborrecer no es odiar, no. Aborrecer no es abandonar a los padres o a los hijos o a los familiares o a la esposa. No, eso no es aborrecer. El Señor nos dio una enseñanza muy especial cuando dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El Señor Jesucristo nos está hablando en esta mañana acerca de darnos una enseñanza muy especial, darnos a entender que por encima de mi papá, por encima de mi mamá, por encima de mis hijos, de mi esposa y de mis demás familiares, está Dios. Que Dios debe ser el centro de mi vida. Que Dios debe ser el primero en mí. El trabajo no puede ocupar el primer lugar en su vida. Usted tiene que aprender a trabajar, sí, pero por encima del trabajo está Dios. Y es aquí cuando las familias se oponen a que alguien que se convirtió al Evangelio, que empezó a ser seguidor de Cristo, que se volvió cristiano, empiezan a hablar mal de él, empiezan a difamar. Y he conocido casos que el mismo padre le ha dicho a los hijos: usted se convierte en evangélico y yo no le doy herencia. Mire la amenaza. Recuerdo el testimonio muy real de un joven que era drogadicto y se convirtió al evangelio. Tuvo un cambio excepcional. Él vivía en las calles, pero cuando se convirtió al cristianismo, al Señor Jesucristo, su vida cambió. Cambió su forma de hablar,
su forma de vestir, su forma de vivir. Y empezó a congregarse en una iglesia cristiana alabando y glorificando a Dios. Pero el padre de este muchacho era un enemigo del evangelio. Era enemigo. Y le dijo, prefiero verlo en la calle fumando marihuana que no verlo en una iglesia evangélica. Qué triste, mis amados hermanos, que haya gente que son capaces de hablar unas cosas sin sentido. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando que para seguir al Señor hay un costo. La familia se pondrá en contra. Tal vez la esposa, si no se ha convertido, se pondrá en contra, o el esposo se pondrá en contra. Si los hijos son los que empiezan a asistir a una iglesia cristiana, también sus padres se pondrán en contra. Pero el Señor Jesucristo dijo, si usted se deja llevar por ellos y no me da el primer lugar, usted no es digno de ser mi discípulo. Oh Señor. El texto sagrado dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 12 de los discípulos del Señor Jesucristo dieron su vida. Encontraron más valor en Cristo que en su propia vida. Pablo fue decapitado. Todos los discípulos murieron de una manera diferente. Juan, el apóstol, cuenta la historia que fue lanzado a una paila con aceite hirviendo, pero no murió. Entonces, como no murió, fue desterrado a la isla de Pasmos y allí Dios le mostró la revelación que está escrita en el libro del Apocalipsis. Pero todos los discípulos murieron. Esteban murió lapidado a piedra, pero no negó su fe en el Señor Jesucristo. Prefirió morir a negar la fe. Hermanos amados, nosotros hemos sido llamados a seguir al Señor Jesucristo, pero seguirle a Él tiene un costo. Hay dificultades, hay pruebas, hay angustias, hay situaciones muy difíciles que el ser humano tiene que pasar, pero debe seguir a Cristo, aborrecer lo que trata de sacarlo del camino y seguir adelante. Oh, mis amados hermanos, si miramos en el libro del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, el versículo 34, la palabra del Señor nos habla así. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí,
no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermosa palabra, ¿cierto? Lo que cuesta seguir a Jesús es que tenemos que negarnos al mundo, a las diversiones, fiestas, borracheras, bailes, orgías, droga. Tenemos que negarnos a todo eso. Tenemos que aborrecer a todo eso y seguir al Señor, cueste lo que cueste. Hemos caminado mucho en los años en el Evangelio, pero no podemos retroceder. Me llama mucho la atención que dice en el libro de Génesis, hablando de Enoc, un hombre que caminó con Dios. Y dice la Sagrada Escritura, y caminó Enoc con Dios y no murió, porque se lo llevó Dios. Caminemos con Dios, hermanos. Y usted, amigo, vuelva su mirada al Señor Jesucristo. Entregue su vida a Él y Dios va a hacer algo en su favor. Amado Padre Celestial, esta mañana te doy gracias por tu presencia, por tu amor y por tu misericordia. Una vez más, estoy muy agradecido contigo por darme esta oportunidad, que tengo vida, que tengo salud, que tengo bienestar, Señor. Es verdad que no lo tengo todo, pero también es verdad que no me falta todo. Vivo tranquilo, vivo feliz mis últimos años en tus manos, Señor. Padre, gracias. Y te pido que bendigas a cada persona que está viendo este video en este momento, o que lo verá en diferido en el transcurrir del día, de las horas. Bendícelos. Que esta palabra hable a su corazón. Espíritu Santo, lleva esta palabra a muchos corazones. Y los que estén enfermos, Padre, en el nombre de Jesús te ruego que pongas tu mano sanadora en esos cuerpos enfermos, Dios mío. Sánalos, Señor, esté en el hospital o en clínica o en la casa, sánalos, Padre. Oh, aleluya, te lo ruego en el nombre de Jesús. Oh, Señor, mira aquellos hogares, aquellos padres que sufren por sus hijos, que están fuera, Señor, de la bendición tuya, en la droga, en el alcohol, en la prostitución, Señor, que han tomado caminos equivocados. Te pido, Señor, que fortalezca a cada padre, a cada madre, y que esos hijos sean vueltos a sus hogares, sean vueltos al camino de la salvación. En el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana. Amén.